que... Hablando de concepción de la vida, sé que has escrito en profundidad sobre Enrique Santos Discépolo, que has conocido a fondo la obra de Discépolo. Sí, más que escrito... Un hombre ligado al pensamiento nacional. Ideario, también, sin claro. duda, ¿no? Sí, al pensamiento nacional. Mira, yo te iba a hacer referencia justamente en que este año, en el 2009, se cumplen 60 años de dos hitos fundamentales en la historia de nuestro país. Sí. Uno es la Constitución de 1949, que vale la pena rescatar un pequeño punto. A ver. En 1948 se produce en las Naciones Unidas la Declaración de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre. La Constitución de 1949 toma casi en forma fidedigna, en forma... transporta esos derechos de la humanidad, los transporta a la Constitución de 1949. Digo, hecho inédito en América, una constitución construida a partir de la perspectiva social, del rol social del Estado. Vale la mención, porque muchas veces se ha acusado al peronismo de autoritario, no tomar en cuenta las libertades democráticas. No, justamente el general Perón fue democráticamente presidente durante 3 oportunidades, ¿no? Y vale la pena también destacar que en este año se cumplen 60 años del Congreso de Filosofía de Mendoza, donde Perón hace su presentación, su postura, su tesis sobre la comunidad organizada. Y creo que ese es el ideario, ¿no? Esta cosa que tanto se nos critica a los peronistas de la izquierda, que es porque no respondemos al dogmatismo de la doctrina, de cualquier doctrina económica. Es probable que esto renazca hoy, ¿no? En Argentina, pero también en otras zonas del continente. Claro. Se observa tal vez en algo relacionado con una obra muy importante que han puesto ustedes con Lito Cruz. Claro. Bueno, te contesto lo de Discépolo. Discépolo para mí fue una figura emblemática que me llegó por el año 89 cuando tuve que encarnar a Discépolo en el teatro. Y a partir de ahí me puse de novio con Discépolo. Claro. Empecé a es una figura fascinante. Fascinante, conmovedora, por su pasión, por su vehemencia, por su laboriosidad, por las ganas que le ponía. Yo cito a veces una frase de Enrique, o un recuerdo que hace Enrique en el año 36, cuando dice, viajé por primera vez a Europa, ¿no? Y dice, se miente tanto, porque no estamos tan lejos. No hablo de cuestiones individuales, hablo de causas. Dice, las habrá mejores, las habrá iguales, mejores no. Así como estamos le podemos correr a cualquiera. Creo que este es uno de los grandes temas, ¿no? Nosotros los argentinos tenemos un espejo distorsionado sobre nosotros mismos y nos miramos en un espejo distorsionado de otros. ¿Y cómo lo paga el hombre de la cultura cuando está en esa posición? Lo de Discépolo es importante. Carísimo. Pero hoy mismo, decir que se está con Perón o con Chávez, sigue siendo un problema para un actor, para un músico, para un escritor, sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Aquí vemos la imagen de... Silenciosa y sordamente sigue siendo un problema. Este tema de tener una identidad política tan definida. Popular. Y bueno, y ahí está, atrás de Chávez está don Simón Bolívar. ¿Cómo nace la obra de teatro? Nace... Es maravillosa la obra, te digo la verdad que la vi, la disfruté mucho, llevé a mi hijo a verla. Es muy conmovedora, ¿no? Porque vos sabés que Lito tiene una forma de explicarlo interesante. Dice, qué interesante, cómo uno disfruta desde el escenario cuando da un dato y sabe que ese dato es reconocido por la platea. Claro. Que no está hablando de una cosa extraña, donde el hombre de la platea tiene que hacer una elaboración. Fíjate vos que yo vengo trabajando en ese sentido hace mucho tiempo. Te comento que ahora acabo de estrenar una obra que se llama Soñar en Boedo, de una autora importante, Alicia Muñoz, una autora argentina que ha ya dado algunos estrenos importantes y que tiene como importancia fundamental recoger justamente esta temática, esta estética y este contenido del teatro argentino, donde intenta poner frente al espectador un espejo donde el espectador se reconozca, en lo mejor y en lo peor, que por otra parte es el rasgo, el rol del artista de una sociedad. Decía Marechal, uno es verdaderamente poeta cuando se convierte en la voz del que no habla, ¿no? Entonces, y no solo le muestra la imagen que quiere observar, sino también la que le provoca rechazo. Todo. Reflexionemos, dice, ¿no? Reflexionemos sobre estos temas. Sobre cómo somos. ¿No? Entonces,
es difícil a veces reflexionar cuando uno toma tanta distancia con el material que está explicando. Por supuesto, hay obras extranjeras que son extraordinarias, ¿no? De andar descubriendo yo o de sí, no tiene sentido hacer un chauvinismo cultural, no, pero tiene que haber un lugar para la producción nacional. Absolutamente, y además porque tiene que ver con nosotros, quiénes somos, qué nos contamos, cómo hablamos, cómo nos miramos. Hay un clima. Hay un clima, te diría, sin ánimo de... Hay un olor, hay un perfume que es nuestro, ¿no? Muy jaurechiana tu observación. Se llama Jaureche el museo. El museo se llama... sí, Museo de Archivos Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, doctor Arturo Jaureche. ¿Cómo te sentís como funcionario, como trabajador de la cultura simultáneamente? Y mira, es lo que te dije antes, yo milito antes de ser actor. Es natural. Y además extrañaría no hacerlo. Fíjate vos, yo no hago televisión en general. No hago Ahora Hombres de Ley estuvo muy bueno. Bueno, pero ahí tenés. Esa fue una idea mía, fue una idea que compartimos con Norberto Díaz. Sí, sí. ¿Y cuál fue el criterio? Es decir, hagamos algo que nos comprometa desde el punto de vista del ideario, desde el punto de vista de qué queremos construir como hombres. Digo, yo alguna vez leí una frase de Hermann Hesse que decía, uno tiene que construirse como hombres y después se cuelga el cartelito que más le gusta, arquitecto, ingeniero, actor, periodista, cualquiera, mientras sea un hombre. Entonces, puede ser en tu caso cocinero. Nos han dicho que sos experto. Claro. No, experto no soy un atrevido en la cocina. ¿Qué cocinarías? ¿Y para qué dirigente te gustaría cocinar, invitarlo a tu casa, decir, te he preparado esto? Oh, pero habría varios, varios. En todo caso, tengo una enorme deuda de gratitud con un dirigente que para mí fue muy importante, un punto de inflexión en nuestro país, que fue el doctor Duhalde. Digo gratitud porque confió en mí, me dio un rol, me cuidó y me acompañó, digo, en toda la gestión. Digo, si se logró algo desde la Secretaría fue porque la decisión política estaba tomada y él confiaba sobre lo que nosotros le acercábamos. Y después hay muchos otros dirigentes, imagínate que me hubiera gustado conocer y que me doy el permiso de conocerlo aunque no esté de acuerdo. Yo tuve alguna oportunidad de compartir un rato con el doctor Alfonsín y lo hice con mucho gusto porque no puedo despreciar el momento de conocer a alguien que fue presidente de la Nación. Sin duda, sin duda. Electo con el voto popular. Electo con el voto popular. Digo, por supuesto. Más allá de las diferencias que uno pueda tener. Obviamente, duda, ¿no? Y además no para señalar diferencias, sino para decir, a ver qué se ve además de lo que se ve públicamente. Esto por ahí es una observación casi profesional, en el sentido de que uno siempre está atento, digo, uno actor está atento también a la expresividad del otro, a la mirada del otro, a cómo el otro encara y elabora. Entonces, no perderme esas ocasiones. Por supuesto me hubiera gustado compartir, aunque sea un apretón de manos con el general Perón, obviamente, ¿no? La verdad que te felicito porque esa visión se trasunta en el trabajo que están haciendo en el Banco Provincia, en el área de cultura. La verdad que da gusto entrar al museo. ¿Viste? A mí me da mucho placer, además, que el museo se llame Arturo Jaureche. Me da la sensación de estar en casa. Debo decir que no soy responsable, que viene hace muchos años esto, ¿es cierto? Digo, lo que yo hago es continuar una tarea y que ha tenido más o menos de acuerdo a quien presidiera el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Hoy día tenemos una suerte de libertad como para promover gestos culturales desde el banco sin que esto interfiera con ninguna gestión. El banco tiene su desarrollo cultural propio más allá de la gestión cultural de la provincia. Rubén Estela, muchas gracias por estar en La Señal. Un gusto. Hacemos una pausa y nos reencontramos aquí con el análisis internacional.